Cuando Jesús apareció en el mundo, hizo cosas increíbles que demostraron sin lugar a dudas que Él era el Mesías prometido. Curó a personas, realizó milagros e incluso trajo a los muertos de vuelta a la vida, todo eso frente a los líderes judíos. Ellos conocían las antiguas profecías sobre el Mesías, pero aún así no aceptaron a Jesús. La gran cuestión es, ¿por qué, a pesar de todo lo que Él hizo, los judíos no creyeron que Él era el Mesías? En este video vamos a explorar 4 razones por las cuales la mayoría de la comunidad judía rechazó a Jesús como el Mesías. Pero antes, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para no perder contenido como este, deja tu me gusta y tu comentario. Eso nos ayuda a llegar a más personas con la palabra del Señor. Así que vamos allá. La primera razón es un error de interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Muchas profecías hablaban sobre el Mesías, y Jesús cumplió varias de ellas en su primera venida. Por ejemplo, en Isaías 11 vemos al Mesías descrito como un líder lleno de sabiduría, y en Isaías 53, Él es retratado como alguien que sufriría por nuestros pecados. También había una profecía en Daniel 9 que hablaba sobre la fecha de la venida del Mesías, y Jesús la cumplió. Sin embargo, existían otras profecías que Jesús no cumplió en su primera venida, y fue ahí cuando los líderes judíos empezaron a dudar. Ellos esperaban que todas las profecías se cumplieran de una vez, y cuando eso no ocurrió, pensaron que Jesús no podía ser el Mesías. El problema es que los profetas del Antiguo Testamento no sabían que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Eso era algo oculto para ellos. Entonces, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías que esperaban, los judíos concluyeron que Él no era el Mesías. Sin embargo, el apóstol Pablo explica en sus cartas que esto era un misterio que solo fue revelado más tarde, y ese misterio decía que los gentiles, es decir, las personas que no eran judías, también formarían parte de la promesa de Jesús. En el primer siglo, cuando Jesús vivió, muchos judíos creían que el Mesías tendría que cumplir todo lo que estaba en las profecías de una vez. Ellos no entendían que algunas cosas solo sucederían en la segunda venida de Cristo. Veamos algunos ejemplos de lo que los judíos esperaban que el Mesías hiciera, pero que Jesús no hizo en su primera venida. En esa época, los judíos estaban bajo una dura opresión del Imperio Romano. No tenían libertad para gobernar sus propias tierras, y por eso esperaban que el Mesías llegara para liberarlos. Creían que el Mesías expulsaría a los romanos y crearía un reino terrenal donde los judíos serían los gobernantes, con el Mesías reinando con ellos. Pero Jesús no hizo eso en su primera venida, y Él mismo explicó que eso ocurriría solo en su segunda venida. Entonces, cuando Jesús no hizo todo lo que esperaban, muchos pensaron que Él no podía ser el Mesías. Pero, como nos enseña Pablo, el plan de Dios tenía más capas de lo que imaginaban. La liberación que esperaban se completaría en un futuro aún más grandioso, con la venida de Jesús para establecer un reino eterno y perfecto. Esta es una de las razones por las cuales muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Ellos esperaban algo diferente, pero el plan de Dios era mucho más profundo y abarcativo. Vamos a explorar las principales razones por las cuales la mayoría de los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido, a pesar de las claras evidencias de su misión y los milagros que realizó, ya que tenían expectativas sobre lo que Él podría hacer al llegar. Te lo explicaré detalladamente a continuación. Número 1. El Mesías debía restaurar el reino de Israel. Desde tiempos antiguos,
Los judíos esperaban que el Mesías fuera un gran líder político, alguien que reuniría a las tribus de Israel y liberaría al pueblo de la opresión de los enemigos, especialmente de los romanos. Profecías del Antiguo Testamento, como las encontradas en Joel 3 y Salmo 2, hablan de un Mesías que vendría a juzgar a las naciones y restaurar el reino de Israel. Isaías 2:4 también describe un tiempo en que el Mesías traerá paz duradera, donde las naciones vivirían sin guerra y las armas se transformarían en herramientas de paz. El mismo Jesús fue cuestionado varias veces sobre cuándo él comenzaría a cumplir esas promesas de liberación política. Después de su resurrección, los discípulos siguieron preguntando a Jesús si ahora sería el momento en que él liberaría a Israel de la opresión romana y establecería su reino terrenal. Ellos creían que el Mesías debía realizar estos hechos de manera visible e inmediata. Sin embargo, el reino que Jesús vino a inaugurar era espiritual, no político. Él explicó que el reino de los cielos no trataba sobre riqueza, poder o dominio sobre otras naciones, sino sobre una transformación interior. Jesús comenzó a enseñar que las bendiciones más importantes no son materiales, sino espirituales. Su llamado al arrepentimiento y al cambio de corazón apuntaba a un reino que comenzaba dentro de cada persona, no en las fronteras geográficas de un reino terrenal. Jesús desafió la visión limitada de su reino, diciendo: «El reino de Dios está entre vosotros». Lucas 17:21. Y mostró que antes de preocuparse por un dominio físico, el enfoque debía estar en las transformaciones internas que él traía. Para él, la verdadera restauración de Israel no sería una revolución militar, sino una revolución espiritual. Ahora, la segunda razón, la blasfemia. Punto. La segunda razón por la cual muchos judíos rechazaron a Jesús fue que él hizo declaraciones que fueron vistas como blasfemia. En la tradición judía hay una oración diaria fundamental llamada Shema, que afirma la creencia de que el Señor es uno, Deuteronomio 6:4. Los judíos creían que Dios era único, eterno, y no podía ser separado en múltiples personas o formas. Cuando Jesús comenzó a referirse a sí mismo como el Yo Soy, el mismo nombre que Dios usó para revelarse a Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Esto fue considerado una afrenta a la naturaleza de Dios. Al decir, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58, Jesús no solo afirmó su existencia antes de Abraham, sino que también se identificó con el mismo Dios. En la mentalidad judía, esta declaración era algo inaceptable. Para los líderes religiosos de la época, la idea de que un hombre reclamara ser Dios era un delito grave. Lo acusaron de blasfemia, pues para ellos eso violaba el principio más básico de su fe. Cuando Jesús dijo estas palabras, no solo estaba afirmando su divinidad, sino que también desafiaba una de las creencias más fundamentales del judaísmo. Esta audaz declaración llevó a los fariseos y maestros de la ley a buscar una manera de desacreditarlo, lo que finalmente condujo a su condena. Y ahora la tercera razón: desafío a las tradiciones religiosas. La tercera razón por la cual los judíos rechazaron a Jesús como Mesías fue que él desafió muchas de las tradiciones religiosas que estaban profundamente arraigadas en la cultura judía. El judaísmo de la época era altamente ritualista y las leyes de Moisés eran seguidas con gran rigor. Los fariseos y otros líderes religiosos veían sus tradiciones como la clave para la santidad y el favor de Dios. Jesús, sin embargo, desafiaba con frecuencia estas tradiciones, enseñando que el verdadero culto a Dios no estaba en rituales externos, sino en la transformación del corazón.
En varias ocasiones, él cuestionó prácticas como el ayuno, la observancia estricta del sábado y los rituales de purificación. Jesús mostraba que las leyes externas no eran suficientes y que lo que importaba era la actitud del corazón ante Dios. También sanaba en sábado, algo que era visto como una transgresión de las leyes judías. Para los religiosos de la época, esto era inaceptable, pues contradecía lo que creían que era la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Jesús, en lugar de reforzar las tradiciones, apuntaba a algo más profundo y radical: la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual y la vivencia de una fe auténtica basada en el amor a Dios y al prójimo. Él dijo: «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla». Mateo 5:17. Pero este cumplimiento no estaba en los rituales, sino en cumplir con el amor y la misericordia. El cuarto motivo es la expectativa de un líder militar. Finalmente, muchos judíos rechazaron a Jesús porque tenían una expectativa muy clara de un líder militar, alguien que los liberara del dominio romano y los conduciría a un reinado de fuerza, poder y conquista. El pueblo judío en esa época vivía bajo la opresión del Imperio Romano, que gobernaba la región con mano de hierro. Como resultado, muchos ansiaban un Mesías que fuera un líder político y militar, un rey guerrero como David, que derrotaría a los enemigos de Israel, restauraría la soberanía del país y devolvería la gloria nacional que el pueblo judío había perdido con la caída de Jerusalén y el exilio babilónico. Esos judíos estaban inmersos en una larga tradición mesiánica, donde esperaban que el Mesías fuera un descendiente de David, alguien que traería libertad física y política. En su mente, este líder debía liberarlos de la opresión romana, conquistar Jerusalén y así establecer un reino temible y glorioso. Esto se basaba en una lectura literal y política de las profecías mesiánicas, como las que se encuentran en libros como Isaías y Daniel, que hablaban de un futuro glorioso y de un Mesías que vendría para gobernar con poder y justicia. Sin embargo, Jesús no cumplió con esas expectativas. Él no vino con un ejército ni con armas, no lideró una revuelta armada contra Roma, ni intentó tomar el poder a través de la fuerza física. Por el contrario, Él vino como un siervo. Su misión no era liberar a Israel del dominio romano, sino transformar el corazón y la vida de las personas. Jesús predicaba un evangelio de paz, reconciliación y amor a los enemigos, algo que era radicalmente diferente de las ideas predominantes de un rey guerrero y conquistador. Esta diferencia en las expectativas causó gran frustración entre los seguidores de Jesús y entre muchos de los judíos de la época. No podían comprender cómo alguien que hablaba sobre paz y humildad podría ser el Mesías prometido, aquel que debía liberarlos de sus opresores. Querían un líder fuerte, un hombre de guerra, que los condujera a una victoria física y política, y no un maestro que los invitaba a buscar una transformación interior. Muchos judíos esperaban que el Mesías fuera un gran líder que los liberara de un sistema político opresor y trajera un gobierno terrenal, como el que los antiguos reyes de Israel habían instaurado. Pero Jesús desafió completamente esas expectativas, pues su misión era un reino mucho más profundo, que no se basaba en poder, riquezas ni conquistas militares, sino en la transformación del corazón humano y en la construcción de un reino espiritual, en el cual la justicia de Dios se manifestaría de manera diferente. El hecho de que la mayoría de los judíos no reconociera a Jesús como el Mesías puede explicarse por estas profundas discrepancias entre las expectativas mesiánicas y la realidad que Jesús presentó. Él no cumplió con el papel de un libertador político y militar,
hizo afirmaciones sobre su divinidad que sonaban como una afrenta a la autoridad religiosa de la época, desafió directamente las tradiciones religiosas establecidas y no fue el líder militar que muchos esperaban. Sin embargo, la misión de Jesús era mucho más amplia y profunda de lo que los judíos esperaban. La verdadera misión de Jesús, un reino espiritual, no un imperio político. Jesús vino para establecer un reino espiritual, no un imperio político. Él no estaba interesado en establecer un gobierno terrenal que subyugara a otros pueblos, sino en invitar a las personas a entrar en un reino donde la paz, el perdón y el amor fueran los principios centrales. Él no vino a destruir a los enemigos de Israel, sino a enseñar al pueblo judío y al mundo entero a amar hasta a sus enemigos. Esto representaba una revolución mucho más profunda, ya que no se trataba de conquistar territorios, sino de conquistar corazones. En lugar de ser rechazado por sus acciones, Jesús reveló lo que realmente era necesario para la salvación: un nuevo corazón, una nueva manera de ver el mundo y la vida, y un reino que no se basaba en poder humano, sino en el amor divino y en el servicio a los demás. Él vino para transformar las vidas de las personas de adentro hacia afuera, y no para instaurar un nuevo orden político. Para aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías, Él es, sin duda, el Salvador prometido, aquel que vino para restaurar la verdadera dignidad del ser humano a través del amor incondicional y la reconciliación con Dios. Ahora vamos a hablar sobre las críticas a las tradiciones religiosas. En Mateo capítulo 15 vemos una escena reveladora en la que algunos fariseos y maestros de la ley religiosa se acercan a Jesús, viniendo de Jerusalén, para cuestionarlo sobre la práctica de sus discípulos en relación a una tradición judía muy importante: el lavamiento ceremonial de las manos antes de las comidas. Esta tradición era considerada esencial por el liderazgo religioso de la época, ya que se veía como una forma de purificación ritual antes de consumir alimentos. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar una lección mucho más profunda sobre la verdadera pureza. Él responde diciendo que la cuestión no está en la suciedad de las manos, sino en lo que está en el corazón de las personas. Jesús desafía a los fariseos, señalando que, mientras se preocupan por las tradiciones externas, están descuidando lo que realmente importa: la pureza interior. Les pregunta por qué, mientras se comprometen a hacer ofrendas para la obra religiosa, desobedecen el mandamiento de honrar a sus padres, una regla mucho más fundamental y moral. Con esto, Jesús estaba criticando no solo las prácticas religiosas, sino también las actitudes del corazón de los líderes de la época, que estaban más preocupados por la apariencia externa que por la verdadera transformación interior que Dios desea. Además, Jesús comienza a redefinir otras prácticas judías fundamentales, como el sábado. Para los maestros de la ley, la observancia rigurosa del sábado era una de las bases de la fe judía. Pero Jesús enseña que el sábado fue hecho para el bien de las personas, y no al revés. Él enfatiza que hacer el bien y ayudar a los demás es más importante que seguir ciegamente una regla religiosa, incluso si esa regla se considera sagrada. Para muchos, estas afirmaciones de Jesús eran revolucionarias y, de alguna manera, amenazadoras, ya que él estaba desafiando no solo las prácticas, sino también las creencias fundamentales que estructuraban la religión judía de la época: el perdón radical y el rechazo de las autoridades religiosas. Otro punto de rechazo de Jesús, como el Mesías, fue su enseñanza sobre el perdón de los pecados. Tradicionalmente, los judíos creían que el perdón de los pecados
solo podía obtenerse a través de sacrificios en el templo y rituales específicos, como aquellos realizados por el sumo sacerdote en el día de la expiación. Sin embargo, Jesús comenzó a afirmar que las personas podían ser perdonadas directamente por Él, sin necesidad de intermediarios. Él proclamaba un perdón inmediato, directo y personal, algo que parecía contradecir completamente la estructura religiosa establecida, donde el perdón dependía de sacrificios y de la mediación de los sacerdotes. Para los maestros de la ley y los fariseos, esta idea era inaceptable. Solo el sacerdote tenía la autoridad para conceder el perdón, y ahora Jesús estaba proclamando que Él mismo tenía esa autoridad. Esta enseñanza desafiaba directamente la autoridad religiosa y socavaba el sistema de mediadores entre Dios y el hombre que existía hasta ese momento. Esta nueva forma de tratar el perdón, sin rituales ni intermediarios, se convirtió en una de las razones centrales para el creciente conflicto de Jesús con las autoridades religiosas. Ahora vamos a uno de los puntos clave: el endurecimiento de los corazones y el plan divino. La razón más profunda para el rechazo de Jesús como el Mesías fue el endurecimiento de los corazones de las personas. Incluso ante milagros impresionantes como la resurrección de Lázaro, muchos de los que fueron testigos de esos signos del poder divino no se convirtieron. Algunos, en lugar de reconocer la manifestación de Dios en Jesús, fueron hasta los fariseos para contar lo que él había hecho, pero sin la intención de creer en su mensaje. Este distanciamiento de la verdad llevó a los líderes religiosos a planear la muerte de Jesús, ya que estaban más interesados en mantener su autoridad que en reconocer la obra de Dios. Sin embargo, este rechazo de Jesús no fue algo imprevisto o sin propósito. Según el plan divino, el rechazo de los judíos resultó en la expansión de la salvación para los gentiles. Como escribe Pablo en Romanos, debido al alejamiento de Israel, la salvación fue extendida a las naciones, permitiendo que más personas pudieran ser incluidas en la promesa de Dios. Este proceso de rechazo y aceptación es parte del gran plan de redención que Dios tiene para el mundo. Hoy, nosotros, los cristianos, debemos seguir el ejemplo de Pablo y orar para que el pueblo de Israel reconozca a Jesús como el verdadero Mesías. Debemos orar para que los corazones se abran y puedan entender que, a través de Cristo, la justicia de Dios se cumple y todos los que crean en Él son justificados ante Dios. Aunque muchas de las profecías sobre el Mesías se cumplieron en la primera venida de Jesús, aún hay muchas que se cumplirán en su segunda venida, cuando Él establecerá un reino de paz y justicia. En ese momento, los judíos finalmente reconocerán a Jesús como el Salvador y Él traerá un nuevo corazón a su pueblo. Por lo tanto, debemos tener esperanza y confianza en que, aunque hoy muchos aún rechacen el mensaje de Cristo, todo sucederá conforme al plan de Dios. Lo que hoy parece un rechazo temporal, en el futuro se transformará en una gran aceptación, cuando todos los ojos, incluidos los de Israel, se vuelvan hacia el Mesías. Y mientras eso no ocurra, nuestra misión es orar y ser luz para el mundo, para que más personas puedan conocer la verdad y la salvación que solo Jesús puede ofrecer. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y tu comentario para que podamos interactuar. Que Dios bendiga a todos.